Buenos días, en este video vamos a ver una presentación sobre enfermedades de transmisión sexual como parte de la cursada de la materia Agentes, Mecanismos de Defensa y Nutrición. Vamos a seguir con la presentación del agente de la sífilis, el Treponema pallidum, que como hemos visto en el repaso general de la epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual, es uno de los problemas más relevantes de la salud pública en el último tiempo en nuestro país, con una frecuencia en aumento en los últimos años. Bien, el Treponema pallidum, su especie es pallidum, corresponde al orden de los espiroquetales y es una espiroqueta, tiene muchas similitudes con otras espiroquetas como la borrelia. Morfológicamente, como vemos acá a la derecha en los gráficos, es un cilindro citoplasmático que está delimitado por un saco de peptidoglicano entre dos membranas, la membrana interna y la externa. Esto de tener dos membranas ha generado que se clasifica como un gram negativo al Treponema pallidum, pero las características de este microorganismo difieren mucho de los gram negativos, también el de las características de sus dos membranas. Una de las peculiaridades del Treponema pallidum es que posee un aparato de motilidad bastante complejo, que son estos flagelos periplasmáticos, que acá en la figura C vemos que se ubican en el espacio periplasmático entre la membrana citoplasmática interna, la membrana citoplasmática y la membrana externa. Los túbulos rígidos lo que hacen es determinar un pliegue de la membrana y por eso le dan la forma de onda plana que se ve acá en una foto de microscopía electrónica. Una de las características peculiares del treponema es que tiene una replicación intracelular muy lenta de más de 30 horas. Una de las características de Treponema pallidum son las limitaciones en su metabolismo. Esto ha hecho que sea un microorganismo muy difícil de estudiar por sus limitaciones para el cultivo in vitro. Incluso la mayor parte de los conocimientos que tenemos vienen del modelo animal, de la infección del treponema con conejos. Las macromoléculas que utiliza para su metabolismo se cree que provienen fundamentalmente del hospedador y que ingresaría por algunos transportadores de membrana para interconvertir con enzimas propias. Pero en el genoma que se ha secuenciado en los años 90 de Treponema pallidum no hay porinas como sí hay en otras bacterias. Por lo que se cree que hay otros transportadores que abren en la membrana plasmática interna espacios por los que transcurren indiscriminadamente algunas de estas macromoléculas. La única fuente de ATP con la que obtiene energía el treponema es la glucólisis. Esto lo que haría sería limitar un poco la replicación y esto explicaría que la replicación del treponema sea más lenta que la de muchas otras bacterias. Es una bacteria muy sensible a temperaturas elevadas, de hecho a principios del siglo XX, un ganador de premio Nobel había propuesto el aumento de la temperatura corporal en los pacientes que tenían neurosífilis como tratamiento. Para esto utilizaba sangre de pacientes que tenían malaria para elevar la temperatura y después trataba esa malaria. Así que esto es una característica conocida que en aquel momento se había, digamos, especulado con fines terapéuticos. Por supuesto que hoy en día esto no es así. Y como mencionamos al principio de la descripción de esta diapositiva, hay muchas limitaciones para su manipulación y estudio en laboratorio, por lo tanto muchos de los procesos metabólicos a través de los cuales el treponema lleva a cabo sus vías metabólicas esenciales se desconocen. Acá en la figura vemos algunos de las proteínas que se han estudiado a partir de la descripción del genoma de treponema, como BAM-A, y la proteína TPR que vemos también en la membrana externa. La expresión, en general la expresión proteica en la membrana externa del treponema es muy baja y esto también explicaría en algunos de los mecanismos de evasión inmune por la baja expresión antigénica de su membrana externa.
Cuando la transmisión ocurre por vía sexual, el treponema ingresa a través de la piel o las mucosas. En general prefiere las mucosas de la región perianal y perigenital, ya que una de las barreras naturales, como es la queratinización de la piel, es menor. También puede ingresar por las microabrasiones de la piel en cualquier zona del cuerpo. Cuando ingresa se une a la fibronectina y a la laminina del epitelio del hospedador, y algunas de las enzimas que posee el treponema se han descrito que degradan la matriz extracelular, lo que permite que penetre la bacteria en el tejido y se mueva eficazmente gracias a su aparato de locomoción a través de las uniones intercelulares. Así que el sistema flagelar sería uno de los factores de patogenia del treponema. Cuando ingresa a los tejidos, se multiplica localmente. La evasión de la respuesta inmune por el treponema se explica por dos factores principalmente. Por un lado es la resistencia a la fagocitosis y la escasa expresión antigénica específica en la superficie celular. La expresión de estos PAMPs es muy reducida, lo cual permite evadir los mecanismos de defensa de la inmunidad innata y brinda tiempo para que el treponema pueda realizar la replicación local y permite entonces la diseminación por vía linfática y sanguínea. Por eso, la infección por el treponema pallidum es siempre desde el inicio una infección sistémica, es una infección invasiva. Por lo tanto, las complicaciones extragenitales de la sífilis, como pueden ser el compromiso del sistema nervioso central a través de la meningoencefalitis sifilítica o la uveitis de sífilis con el compromiso ocular, pueden aparecer en cualquiera de las etapas de la evolución de la sífilis, es decir, a lo largo de toda la historia natural de la enfermedad, incluso próximas al momento de contagio. Veamos ahora sí las manifestaciones clínicas. Si bien esto no es uno de los objetivos de la presentación, es interesante conocer las manifestaciones de sífilis porque esta enfermedad se ha dado a llamar como la gran simuladora, por la variación del espectro clínico de su presentación. Acá tenemos a la izquierda un modelo de cómo es la historia natural de la enfermedad. En la infección por el treponema pallidum, al comienzo, cuando penetra por piel o mucosas, los microorganismos se reproducen a nivel local y se diseminan, como dijimos, desde el comienzo hacia el resto de los tejidos del huésped, que incluyen el sistema nervioso central. En esa etapa vamos a encontrar en el sitio donde se inoculó el treponema lo que se llama el chancro en el sitio de infección con el ganglio o la adenopatía regional reactiva, que es donde se produce toda esta presentación del antígeno, los linfocitos, etcétera, que describimos en la patogenia. Ese chancro puede estar localizado a nivel genital, como vemos en la primera foto, que en el hombre es más visible, a nivel de la zona de los muslos, en la región perianal, o en las mujeres puede pasar inadvertido si se localiza en el cuello del útero, por ejemplo, o en la vagina. También puede aparecer en la mucosa oral. Característicamente es no dolorosa esta lesión y además cura espontáneamente, con lo cual muchos pacientes o no jerarquizan la presencia de la lesión y por ende no consultan, o interpretan que si se ha resuelto completamente y espontáneamente no requieren atención médica. Así que esto es otra de las herramientas, podríamos decir, que tiene el treponema para evitar el tratamiento. Bien, a esto nosotros llamamos sífilis primaria. Recordemos que como es una infección invasiva desde el comienzo, también puede haber en esa primera etapa afectación, por ejemplo, ocular. Por ejemplo, acá tenemos una foto con una uveitis sifilítica o del sistema nervioso central, como puede ser una meningitis. Luego de la diseminación, el treponema puede dar lo que se llama la expresión clínica de la sífilis secundaria, con lesiones en piel generalizadas y linfadenopatías, como vemos acá en la otra foto. Fíjense que inespecífico es el rash de la sífilis. Muchas veces pasa como una farmacodermia o una reacción alérgica de otro tipo y el paciente no es testeado para ETS y pasa a ser una infección latente y continúa contagiando, ¿no? Especialmente en los primeros años. Bien, después de la sífilis primaria y secundaria, podemos, que son las expresiones clínicas,
Pasamos a la sífilis latente, que puede haber recurrencia de sífilis secundaria en hasta un 25% de los pacientes y un porcentaje de ellos no tendrá mayores complicaciones, la mayor parte de los pacientes, pero un porcentaje de alrededor del 25 al 30% puede tener las complicaciones de lo que llamamos la sífilis terciaria, que es la afección de órganos profundos por la reacción inflamatoria de tipo granulomatoso en la profundidad de los tejidos como el hígado, el cerebro, la aorta y el hueso. También en la sífilis secundaria puede haber compromiso de estos órganos. Por ejemplo, la osteitis sifilítica es una de las expresiones de la sífilis secundaria. Bueno, en esta diapositiva vemos 5 fotos con lesiones orales con manifestación de sífilis. En esta diapositiva vemos condilomas planos en la primera imagen y en la segunda imagen con manifestación de sífilis secundaria el exantema, lesiones cutáneas. Esto contagia. Recordemos que la sífilis secundaria contagia. Y en esta diapositiva 3 fotos de lesiones genitales chancros. En pene, en vulva, está también lesión en el pene, que después vamos a ver también algunas fotos de herpes simple. Es muy difícil distinguir una de otra fehacientemente solo con la evaluación clínica. Bueno, ¿cómo se transmite? Estamos viendo este tema en enfermedades de transmisión sexual, así que bueno, es obviamente por contacto con piel y mucosas en relaciones sexuales de cualquier tipo. También hemos descrito la transmisión transplacentaria, muy importante por las consecuencias catastróficas que puede tener para el producto, y hay reportes excepcionales de transmisión a través de transfusiones de sangre fresca, pero esto no es en nuestro medio un problema. Cuando ocurre la transmisión es mayor en etapas tempranas de la enfermedad, es decir, hasta los primeros 2 años o hasta 4 años de haber adquirido la enfermedad, y el reservorio es exclusivamente humano. Hacemos una breve mención sobre sífilis congénita, porque esto lo van a ver más adelante cuando vean enfermedades de transmisión vertical. Simplemente tenemos que saber que esta es una vía muy eficaz de transmisión del Treponema pallidum, que comienza tan temprano como alrededor de la semana 10 de gestación, y que, como ocurre con los otros tipos de transmisión, el riesgo es mayor en las etapas tempranas de la infección, pero puede ocurrir en cualquier etapa de la historia natural de la sífilis. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la transmisión vertical del Treponema pallidum? Una de ellas es el aborto, el feto muerto, el parto prematuro, el bajo peso al nacer y el síndrome de sífilis congénita, que seguramente van a desarrollar más adelante en la materia o en otras materias. Por lo tanto, la sífilis es una de las enfermedades que, por ley, en la provincia de Buenos Aires, debe testearse en el embarazo. E incluso cuando se hace diagnóstico, es muy importante notificarlo, hacer el seguimiento de la paciente y sus parejas sexuales y tratar a sus parejas sexuales, e incluso si nosotros interpretamos que la paciente puede tener alto riesgo de reinfecciones, por ejemplo cuando la pareja no hace tratamiento, cosa que no es poco frecuente, habrá que testearla con mayor frecuencia, incluso pueden requerir retratamiento y hasta en algunos casos tratamiento intravenoso según cuándo sea el momento de la gestación en la que se haga el diagnóstico de la sífilis. Bien, en relación a la transmisión, ya lo hemos mencionado, es mayor en las primeras etapas de la enfermedad, alrededor de los primeros 2 años o hasta los 4 años. En este gráfico también tenemos esquematizado la historia natural de la sífilis. Bien, ¿qué ocurre con la respuesta serológica que da nuestro organismo a la infección por el Treponema pallidum? Acá en este gráfico vemos el comportamiento de 2 tipos de anticuerpos que van a ser útiles para el diagnóstico de sífilis y también para el seguimiento de su tratamiento. Tenemos con la línea naranja lo que ocurre con los anticuerpos treponémicos y en las líneas verdes con los anticuerpos no treponémicos. Tenemos 2 tipos entonces de anticuerpos a evaluar cuando solicitamos serología de sífilis. Unos son inespecíficos, que son los no treponémicos,
que son contralípidos y otros componentes que están presentes en la membrana del treponema, pero también están presentes en otras membranas celulares, y los treponémicos que están presentes solamente o son mucho más específicos del treponema pálido. Los específicos, es decir, los que de ahora en adelante vamos a llamar anticuerpos treponémicos, van a aparecer alrededor de las 2 semanas y van a quedar en el huésped, en la persona que ha sido infectada con sífilis, durante muchos años o toda su vida. Por ende, no van a ser útiles para el control de la respuesta al tratamiento. Es decir, cuando yo encuentro estos anticuerpos, no puedo decir si la sífilis es una sífilis reciente o si se ha contagiado hace mucho tiempo, y tampoco puedo decir cómo le ha ido con el tratamiento al paciente. En cambio, los anticuerpos no treponémicos sí se van a modificar con el tratamiento. Van a descender en su título cuando la respuesta terapéutica es favorable. ¿Cuánto tiempo lleva? Es variable, pero alrededor de un año, cuando la respuesta terapéutica es favorable, llegan a valores muy bajos, como estos, o incluso a desaparecer. Si el tratamiento no se efectúa, descienden también, pero van a seguir siendo detectables. Esto en general. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de sífilis? Como dijimos, el diagnóstico clínico es muy difícil porque, aunque conozcamos a la perfección las características de las lesiones producidas por sífilis, no es una herramienta válida para hacer diagnóstico etiológico en infecciones de transmisión sexual. También mencionamos que el treponema es muy difícil de cultivar, así que el cultivo no va a ser una de las herramientas de diagnóstico. Tampoco es visible con una tinción de Gram o de Giemsa. Solo nos queda como método directo la microscopía de campo oscuro, que se puede realizar tomando una muestra de exudado de la lesión, pero no está disponible en todos los laboratorios este tipo de práctica. O también podríamos hacer anticuerpos antitreponémicos marcados con colorantes fluorescentes. No obstante, el diagnóstico directo de sífilis no es una herramienta que se use cotidianamente. Los métodos indirectos sí se utilizan cotidianamente y son la detección de anticuerpos específicos, llamadas pruebas treponémicas, como explicamos en el cuadro anterior, o inespecíficos, que son las pruebas no treponémicas, teniendo en cuenta siempre la cinética de la respuesta a estos anticuerpos, el tiempo que tardan en aparecer. Si yo tengo el chancro, es decir, la lesión de la sífilis primaria, probablemente los anticuerpos inespecíficos sean negativos, porque recién a las 4 semanas van a aparecer en sangre. Bien, vemos entonces en este cuadro las técnicas de diagnóstico indirecto, es decir, las técnicas serológicas para diagnóstico de sífilis. Disponemos de test llamados no treponémicos, que son los que aparecen en la parte superior del cuadro, y de test treponémicos. Recordemos que los no treponémicos son las pruebas que también se llaman reagínicas, que lo que hacen es detectar anticuerpos tipo IgG-IgM contra una mezcla de cardiolipina, lisina y colesterol, lecitina, perdón, y colesterol, que se forman como respuesta al daño celular que produce el treponema. Por lo tanto, no son específicos de esta bacteria, pero sí son un muy buen indicador de la actividad que tiene la enfermedad en el paciente. Bien, estas dos pruebas, la BDRL y la RPR, tienen algunas limitaciones y algunas especificaciones técnicas que vale la pena recordar en este momento. Una es que son técnicas manuales, no permiten la automatización, y que son muy sensibles y son baratas. Por lo tanto, son las técnicas que en general tenemos disponibles en los laboratorios, incluso de muy baja complejidad. Otra va a depender, bueno, por supuesto también como son técnicas de interpretación subjetiva, va a depender en parte del resultado y la calidad de la prueba de la experiencia y la calificación que tenga el personal de laboratorio que lo hace. Permiten una semi-cuantificación mediante la determinación de títulos, es decir que, como ya mencionamos, esto nos va a permitir el seguimiento del tratamiento del paciente, porque ese título es el que se va a modificar, va a descender cuando la respuesta del paciente es favorable, porque va a haber menos cantidad de anticuerpos anti estos lípidos que mencionamos circulando.
Se positivizan en general entre 10 a 15 días después de que aparece el chancro. Recordemos que los anticuerpos no treponémicos son los que aparecen un poco después que los treponémicos. Esto, si es 2 semanas después de la aparición del chancro, es más o menos 6 semanas después del momento de la infección, de la exposición sexual. Y tienen buena sensibilidad. Esa sensibilidad va a variar, por supuesto, según la etapa de la enfermedad en la que estemos haciendo el test. Es más o menos del 80% en la sífilis primaria. En la sífilis secundaria aumenta esa sensibilidad hasta llegar casi al 100%. La BRL, que es la que en general vamos a ver informada en los laboratorios, es una microfloculación. Se tiene que observar al microscopio y se puede hacer tanto en muestras de suero como en líquido cefalorraquídeo, para cuando sospechamos una neurosífilis. Y la RPR es una macrofloculación que se puede, digamos, observar el resultado de la prueba sin necesidad de tener un microscopio, porque utiliza carbón para fijar los antígenos y macroscópicamente entonces se puede observar la reacción y dar una idea de la magnitud. Se puede hacer en suero y en plasma y los títulos en general son mayores que los de BDRL. Bueno, entonces lo más relevante de las técnicas no treponémicas es que están disponibles en general en bajos niveles de complejidad de los laboratorios, que son técnicas no automatizadas, son manuales, por lo tanto dependen de la calificación del operador, son de interpretación subjetiva, y que son técnicas que nos dan una idea de la magnitud de los anticuerpos que tiene el paciente circulando en ese momento. Por lo tanto, van a ser las técnicas no solo de diagnóstico, sino también de control de tratamiento de la sífilis. En relación a los falsos positivos que puede tener esta técnica, se estima que es muy, muy bajo, menos del 1%, y en general son transitorios y con títulos muy bajos. También podemos encontrar falsos positivos que duran más de 6 meses y que tengan títulos elevados, si esto se da en el contexto de un paciente que tiene alguna enfermedad crónica, que curse con daño tisular crónico, como pueden ser las enfermedades inflamatorias crónicas como la fiebre reumatoidea, el lupus, los linfomas, el mieloma. También hay falsos negativos y esto puede verse al efecto de prosona, que es cuando hay gran cantidad de títulos de anticuerpo circulando. El efecto de prosona se puede evitar diluyendo el material, diluyendo los sueros para poder detectar los anticuerpos. Bien, más abajo acá en el cuadro encontramos las que llamamos pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas, como dijimos, son específicas para el treponema y los anticuerpos aparecen antes que los no treponémicos. Es decir, que la detección va a ser más precoz en relación a los. Como ya habíamos visto en el gráfico de la cinética de la respuesta inmune frente a treponema pallidum, los anticuerpos treponémicos no descienden en el tiempo, así que no van a ser utilizados para el control de tratamiento y su detección no nos permite diferenciar una infección pasada de una infección presente. El principal uso de estos anticuerpos es para confirmar las pruebas no treponémicas. Y en el caso de la FTAPS puede realizarse también en el líquido cefalorraquídeo con una buena sensibilidad, cuando tenemos que evaluar neurosífilis. Otra de las herramientas de las que disponemos para diagnóstico de sífilis es el test rápido. El test rápido es una prueba treponémica, por lo tanto no va a poder distinguir entre una infección pasada o presente, incluso tampoco entre una infección que ha sido tratada con éxito y una infección no tratada. Tiene como ventaja que es muy fácil de realizar, lo puede hacer cualquier miembro del equipo de salud con entrenamiento y que se puede hacer sin ningún tipo de complejidad. Se hace en el consultorio con el paciente.
El kit de diagnóstico trae una lanceta para hacer una pequeña incisión en la yema del dedo, un capilar para recoger una gota de sangre y una tira reactiva. Y esa tira reactiva va a dar en 15-20 minutos un resultado como positivo o negativo. Esto es especialmente útil en el primer nivel de atención y se sugiere utilizar en las pacientes gestantes y en otras poblaciones consideradas de alto riesgo para sífilis. En la provincia de Buenos Aires entrega kit de diagnóstico de test rápido en una articulación del programa de TS con los municipios, así que es probable que puedan ver esta herramienta en el primer nivel de atención. También existen test rápidos que detectan sífilis y VIH en la misma prueba. Existen también métodos directos de detección del treponema. Uno de ellos es la microscopía de campo oscuro, que se puede realizar cuando el paciente consulta con el chancro y es posible tomar la muestra del exudado del fondo de la úlcera. En general, la disponibilidad de este método de diagnóstico es muchísimo menor que la de los métodos serológicos, por lo tanto, su uso no está muy difundido. En esta diapositiva vemos un resumen del diagnóstico indirecto de sífilis. Las pruebas no treponémicas son aquellas, recordemos, que detectan anticuerpos inespecíficos. La más utilizada es la BDRL. ¿Cuál es su indicación? Se utilizan para el tamizaje, son muy sensibles pero menos específicas y se positivizan entre 10 y 15 días después de la aparición de la lesión de sífilis primaria. Se informan cuantitativamente y los títulos tienen correlación con la actividad de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Se pueden realizar en suero y en líquido cefalorraquídeo y para el líquido cefalorraquídeo la BRL es la única prueba validada. Las pruebas no treponémicas, entre las que encontramos la FT-ABS, el TTPA y el test rápido, detectan anticuerpos que sí son específicos contra el treponema. Se positivizan antes que las pruebas no treponémicas, es entre 2 y 4 semanas desde la aparición del chancro. Está mal esto. Bueno, pasamos a ver ahora el tratamiento de la sífilis. El tratamiento es con un antibiótico que es la penicilina, es el tratamiento de elección para todas las etapas y todas las manifestaciones y localizaciones de la sífilis. No hay resistencia microbiológica documentada del treponema a la sífilis y se utiliza en general en la mayor parte de las situaciones clínicas la penicilina de uso intramuscular, de depósito. ¿Por qué? Porque esto logra concentraciones por encima de la SIM durante al menos 10 días y como la penicilina lo que hace es inhibir la síntesis de la pared y el treponema tiene una replicación tan lenta, lo que intentamos hacer con la penicilina de depósito es enganchar, por decirlo de una manera vulgar, a todos los treponemas en distintas etapas de replicación. El número de dosis y la vía de administración van a depender del estadio y de la forma clínica. En general es una dosis intramuscular, pero hay algunas situaciones en las que puede ser necesario aplicar 3 dosis de penicilina intramuscular separadas por 7 días. Para algunas formas clínicas como la neurosífilis o la uveitis es necesario utilizar penicilina intravenosa. Como mencionamos ya para otras ETS, siempre debemos contemplar el tratamiento de las parejas sexuales de aquel paciente o aquella paciente en que diagnostiquemos sífilis y prestar especial atención al seguimiento y tratamiento de la pareja cuando la sífilis se diagnostica en una mujer embarazada o en su pareja sexual. La respuesta al tratamiento se va a valorar con el título de anticuerpos no treponémicos, por ejemplo la BDRL, y un descenso en el título va a marcar una respuesta favorable al tratamiento. Como conclusiones, entonces, podemos decir que la sífilis es una infección de transmisión sexual cuya prevalencia está en aumento, como vimos que nos informa el reporte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Y que el grupo más afectado es el de los pacientes jóvenes, de entre 15 y 25 hasta 35 años. El treponema es una bacteria que no puede cultivarse in vitro, por esto existe una limitación, un limitado conocimiento de su fisiología y de los factores
de virulencia. Lo que conocemos es sobre todo a través de modelos animales y con la decodificación del genoma en los años 90. La respuesta inflamatoria del huésped parece ser el principal mecanismo de daño tisular en la respuesta inflamatoria de tipo aguda en sífilis primaria y secundaria y tipo granulomatosa en la sífilis terciaria. Y los mecanismos de evasión de la respuesta inmune Treponema pallidum explicarían su capacidad de invasión y de generar una infección latente de curso crónico. Las manifestaciones clínicas de la infección pueden ser genitales, sistémicas o estar ausentes. El principal mecanismo de transmisión es a través de las relaciones sexuales, especialmente en las etapas tempranas, y la transmisión vertical puede producir daños muy graves, resultando en abortos, retrasos del crecimiento intrauterino, sepsis neonatal y síndrome de sífilis congénita. Y hemos visto en el reporte que, así como ha habido un aumento en la sífilis en la población de pacientes jóvenes, lo mismo ocurre con las gestantes en esa edad. El reservorio del treponema es humano exclusivamente y disponemos de un tratamiento eficaz. Por lo tanto, es una enfermedad potencialmente erradicable. Los métodos indirectos de diagnóstico, como son las serologías de test treponémicos y no treponémicos, son la herramienta más útil en la medicina asistencial. Y la penicilina es el tratamiento para todas las formas clínicas. Pueden utilizarse en distintas formas de administración y dosis. En el tratamiento de la sífilis, como de otras CTS, siempre se deben contemplar las parejas sexuales. El agente de la gonorrea es el gonococo, que es la Neisseria gonorrea. Es un diplococo gram negativo, aerobio, que puede cultivarse en el laboratorio de microbiología con ciertas exigencias, ya que lo hace en medios enriquecidos y en algunos rangos de temperatura específicos. Tiene muchas similitudes morfológicas, genotípicas y fenotípicas con la Neisseria meningitidis, que es uno de los agentes de las meningitis bacterianas y de la enfermedad meningocócica invasiva, que vamos a ver en el módulo de infección del sistema nervioso central, pero a diferencia del meningococo, el gonococo no está recubierto de una cápsula de carbohidratos, como ocurre con el meningo, que son fundamentales en la patogenia de ese agente. No obstante, hay otras proteínas de la superficie, de la membrana externa, en realidad del gonococo, que son importantes en la patogenia. Una de estas son los pili, que van desde la membrana citoplasmática hacia la membrana externa y que intervienen en muchas funciones. Una de ellas es la unión a las células del hospedador. Otra que se describe es su rol en facilitar el intercambio de material genético con otras bacterias y, por supuesto, la movilidad. La expresión de los pili se asocia a virulencia, en parte porque intervienen en la adhesión, como mencionamos, a las células epiteliales, y también porque proporcionarían un mecanismo de resistencia en la destrucción mediada por los neutrófilos. Estos pili presentan una gran variación antigénica que dificulta el reconocimiento de estas bacterias por el sistema inmune. Las porinas son otras proteínas también reconocidas como factores de virulencia del gonococo. Por B es la más importante y interfiere básicamente con la desgranulación de los neutrófilos, que es uno de los mecanismos más importantes para producir la muerte de las bacterias intracelulares, como es este caso. También facilita la invasión a las células epiteliales. Otro grupo de proteínas son las proteínas OPA, que vienen de proteínas de opacidad por las características que toma la colonia cuando estas están presentes, que es una familia de proteínas de membrana que intervienen en la unión con las células epiteliales y las células fagocíticas. Y por último, mencionar que las neiserias liberan de manera espontánea porciones de su membrana externa cuando están en la fase de rápido crecimiento exponencial, y estas porciones de membrana externa contienen un lipoligosacárido y otras proteínas, ¿no?, de superficie. Esto funcionaría como una endotoxina y protegería por la toxicidad que genera a las bacterias en esa etapa de crecimiento rápido.
La gonorrea muestra un predominio de pacientes masculinos cuando se analiza el total de casos. Y esto no ocurre solamente en Argentina, sino que a nivel de todas las regiones sucede más o menos lo mismo, como vemos en el mapa global que tenemos arriba a la derecha en la diapositiva. En Argentina, como habíamos visto en las generalidades de epidemiología, en los reportes del Reporte Epidemiológico Nacional sobre SIDA y ETS, es el segundo patógeno aislado después de las tricomonas en los pacientes con secreción genital purulenta. Si analizamos las muestras que son positivas por laboratorio en Argentina, que se acuerdan que eran alrededor de 50.000, vemos que el 77.6% de esas muestras fueron tomadas en pacientes varones y el 22.4% en pacientes mujeres. Si miramos la edad de los pacientes que están afectados entonces por gonococo, vemos que también hay un predominio hay un mayor impacto, en la población joven, de pacientes de entre 15 y 24 años, que son entonces los más afectados. Es lo que vemos en el color púrpura, y le sigue el grupo de pacientes también jóvenes de 25 a 34 años. El gonococo es capaz de infectar el epitelio de la mucosa del tracto urogenital, tanto femenino como masculino, también del recto, de la faringe e incluso las conjuntivas. Generalmente se transmite por el sexo no protegido, sea anal, vaginal u oral, y durante el sexo vaginal la transmisión del hombre, digamos, hacia la mujer, el insertivo, es mucho más eficaz que de la mujer al hombre. La eyaculación de los hombres infectados tiene gran carga de bacterias que se inyectan directamente en el sitio anatómico receptivo, que puede ser la vagina o el ano. La transmisión desde la vagina, el recto, la cavidad oral o faringea hacia la uretra masculina no está tan clara. El gonococo, como el virus del herpes y otras infecciones de transmisión sexual, aumentan el riesgo de adquirir otras ETS como el VIH. Si bien no son del todo claros los factores que favorecen la transmisión de las otras ETS, se cree que uno de los condicionantes es la inflamación que genera la infección con la destrucción de la mucosa que lo acompaña. Otro mecanismo de transmisión que no es el sexual es el vertical, la transmisión intraparto, que ocurre cuando la mujer cursa la infección por gonococo y el neonato lo adquiere a través de su paso en el canal de parto. La exposición es muy importante durante el tránsito por el canal de parto y resulta en la infección conjuntival, que es la oftalmia neonatorum. El gonococo es un patógeno que está bien adaptado al huésped humano y que rara vez produce infecciones fatales. No produce exotoxinas, como vimos cuando describimos el agente, que puedan producir gran daño en la célula huésped, pero sí secreta fragmentos de peptidoglicano o vesículas de membrana que contienen el lipooligosacárido que mencionamos cuando escribimos el agente, y otras proteínas que pueden ser tóxicas para las células del huésped. Una de las funciones del lipooligosacárido es inhibir las células ciliadas. Esas células ciliadas forman parte del epitelio que reviste las trompas de Falopio. Por eso se cree que ese es uno de los factores involucrados en la patogenia de la enfermedad pélvica inflamatoria y de una de las complicaciones de la infección gonocócica no tratada, como es el embarazo ectópico, ya que la inflamación de las trompas y la afectación de las células ciliadas impediría la normal migración del ovocito. Lo que es característico de la infección por gonococo es el gran infiltrado inflamatorio. La bacteria, por distintos mecanismos de señalización, tiene capacidad de reclutar muchos de los elementos de la respuesta inflamatoria, de inflamación aguda, y esto es lo que produce el ese exudado purulento que vemos en las uretritis en los varones o en las proctitis y en las mujeres cuando tienen descarga vaginal.
Las manifestaciones clínicas en el hombre son en general muy floridas, con secreción purulenta observable en el meato uretral, y en la mujer esto puede pasar inadvertido. Lo que genera con más frecuencia es una cervicitis, como vemos en la imagen, en la segunda imagen acá abajo, ¿sí? Que tenemos un esquema para ayudarnos a interpretar esta foto que quizás no es tan clara. Que es la inflamación del cuello del útero y la secreción purulenta a ese nivel. O sea que lo que va a comentar la paciente es que tiene descarga vaginal purulenta, y algo similar a esto vamos a ver en el examen ginecológico. Pueden ser muy inespecíficos los síntomas en la mujer y por eso pasar inadvertida, no tratarse y generar complicaciones a largo plazo, como puede ser la extensión a genitales internos y la enfermedad pélvica inflamatoria. También puede ocurrir la proctitis con descargas anales purulentas y las faringitis, que son más frecuentes en la población de hombres que tienen sexo con hombres. La enfermedad diseminada puede ocurrir. El gonococo es capaz de dar una infección sistémica, una forma invasiva, pero esto es infrecuente. Y las complicaciones ocurren cuando la gonorrea es no diagnosticada y por ende no tratada, o el tratamiento que recibe es incorrecto, ya sea por la posología o porque la droga que se elige no es suficientemente activa. Podemos ver que hay resistencia de muchos antibióticos por parte del gonococo, y entonces se generan las complicaciones como las epididimitis en los hombres, la salpingitis en la mujer, que es por ascenso del gonococo en el tracto genital de los pacientes que no han sido tratados. Cuanto al diagnóstico, un elemento importante a tener en cuenta es que el gonococo es un microorganismo que podemos llamar fastidioso, porque es muy sensible a varios factores ambientales, como el oxígeno, las variaciones en las temperaturas que no sean similares a las del huésped, que es alrededor de 37 grados. Es muy sensible a la desecación y a la presencia de sustancias tóxicas. Todo esto hace que la supervivencia fuera del huésped sea muy dificultosa y muy breve si todas las condiciones no están dadas. ¿Cuál es el problema que esto trae al momento del diagnóstico? Que el transporte de la muestra y la conservación de la muestra entonces va a tener un impacto muy negativo en el rédito que pueda tener el cultivo, ya que si no se mantienen, no se sostienen todas esas condiciones, no vamos a tener el resultado que esperamos. Hay a grandes rasgos 3 tipos de herramientas que se pueden utilizar para el diagnóstico de gonococo. Una de ellas es la microscopía para la observación directa, otra es el cultivo tradicional con todos los medios de enriquecimiento, etcétera, y la temperatura y todo lo que ya hemos mencionado. Y la tercera es la que implica la amplificación de ácidos nucleicos, que es la herramienta más reciente. Es importante comprender que las técnicas de diagnóstico microbiológico van a tener que valorarse según el escenario en el que se aplican. Esto es, hay un escenario del paciente sintomático con descarga purulenta y una muestra fácil de tomar, con probablemente muy alta carga bacteriana, que sería, por ejemplo, el paciente varón con una uretritis sintomática, como es en la mayoría de los casos de los varones, y otro escenario que es el de las mujeres o de los pacientes con proctitis por gonococo, en el cual hay menos carga bacteriana probablemente y otra flora acompañando la muestra, como puede ser la flora rectal o la ginecológica. Entonces, hay algunas herramientas que van a ser más útiles en uno que en otro escenario. La microscopía, que va a ser la observación directa luego de la tinción de bacterias compatibles morfológicamente con gonococo, es decir, diplococos gram negativos, va a ser útil especialmente en el escenario del varón sintomático con uretritis con descarga purulenta. Se toma la muestra en el portaobjeto, se tiñe y si eso muestra a la observación en el microscopio
que hay bacterias con esta morfología y esta tinción, entonces es una herramienta que fuertemente apoya el diagnóstico de que el paciente tiene una uretritis gonocócica. La sensibilidad en esa situación es cercana al 90% y la especificidad también. Pero si esa misma herramienta la aplicamos a una muestra cervical o a una muestra de recto, la sensibilidad y la especificidad caen a un 30-40%. Así que no es una herramienta que podamos usar con confianza en esos otros escenarios. Tampoco es útil la microscopía para utilizarse en faringe, porque hay otras especies de Neisseria que en la tinción van a aparecer como si fueran gonococo, entonces la especificidad cae mucho para esta muestra. En relación al cultivo, que es la segunda herramienta, vamos a tener las limitaciones o las desventajas que hemos mencionado en relación a la conservación de la muestra, ¿no? Si es tan sensible el gonococo a los cambios ambientales, de temperatura, de oxígeno, entonces vamos a tener que conservar y transportar la muestra de una manera muy especial. Y esto no siempre se logra, voy a necesitar un medio de cultivo especial, etc. Además, lo que pasa con el cultivo es que si la exposición fue reciente y por ahí la carga de gonococo es baja, va a tener baja sensibilidad. Y esto ocurre también en faringe y en recto, que la sensibilidad es muy baja. La tercera herramienta, que es la amplificación de ácidos nucleicos, ofrece muchas ventajas. Por un lado, no vamos a tener ningún problema de estos de conservación y transporte, y tampoco de recolección, que eso sí pasa en cultivo también, en donde la toma de muestra en general es invasiva. Distinto es cuando uno toma una muestra para amplificación de ácidos nucleicos, en los cuales puede ser orina o incluso el paciente puede hacerse una autotoma de muestra. Como nosotros no necesitamos, cuando detectamos ácidos nucleicos, bacterias viables, entonces no nos va a importar si el gonococo se murió en el transporte. Así que, bueno, tiene mejor especificidad y sensibilidad, y la desventaja puede ser que necesita más tecnología y, por supuesto, el costo es mayor. En esta tabla tenemos los especímenes que se pueden utilizar para el diagnóstico y qué herramienta sería apropiada utilizar para cada espécimen. Incluso, fíjense, en el caso de la orina, la diferencia entre si el paciente es femenino o masculino. Abajo tenemos la performance en relación a la sensibilidad, la especificidad, el costo, el tipo de instrumentos que necesitamos, la complejidad técnica, la infraestructura de laboratorio, y en el último renglón lo que dice potencial como POCT significa Point of Care Test, que es test que se pueda realizar al lado del paciente. Es como si fuese un test rápido. El tratamiento de la gonorrea es con antibióticos. ¿Qué antibiótico utilizar? Va a depender de la resistencia del gonococo a nuestro medio a los distintos antibióticos disponibles. Fíjense, a la derecha vemos desde los años 40, cuando se empezaron a utilizar antibióticos para tratar la gonorrea, como la penicilina. Vemos cómo ha sido la evolución de estos antibióticos. Han comenzado a usarse y después de un tiempo dejado de usarse por el desarrollo de resistencia en el gonococo. Los mecanismos por los cuales se produce la resistencia son variados. Hemos mencionado algunos de ellos, como son las bombas de flujo. En Argentina existe un programa de vigilancia de la resistencia a antimicrobianos de gonococo que ofrece los resultados que vemos acá en el gráfico. Fíjense cómo hay un aumento en la resistencia a la ciprofloxacina, que es uno de los antibióticos que se usaba hasta hace no mucho para tratamiento de gonococo, y también ha aumentado la resistencia a la citromicina. Actualmente, y con los datos que tenemos disponibles, se recomienda el tratamiento con ceftriaxona y hacerlo como parte del tratamiento dual junto con acitromicina para tratar, además del gonococo, la clamidia, ya que hasta el 40% de los pacientes con uretritis gonocócica tienen además clamidia como copatógeno.
Es decir, el abordaje del tratamiento no es por el patógeno, sino por el síndrome clínico de la uretritis. La familia de las clamidias incluye dos géneros que son de importancia en la microbiología médica, que son Clamidia y Clamidiófila. Dentro de estas bacterias encontramos a 3 especies que son responsables de producir enfermedad en el ser humano, que son Clamidia trachomatis, que es la que nos convoca en esta presentación, y 2 especies que causan enfermedad respiratoria en el hombre, que son Chlamydophila citasi, que produce una zoonosis, y Chlamydophila pneumonia, que es una de las causas de neumonía adquirida en la comunidad. Estas bacterias son bacterias gram negativas que se comportan como parásitos intracelulares obligados. Tienen un muy pequeño tamaño, por lo cual habían sido consideradas como virus inicialmente, pero poseen muchas características comunes a las bacterias, ¿no? Bueno, son bacterias. Una de ellas es que tienen una membrana interna y otra externa, como los gram negativos, de hecho se considera que son gram negativos, que tienen ácido desoxirribonucleico y RNA, tienen ribosomas procariotas y son capaces de sintetizar macromoléculas propias como los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las infecciones por estas bacterias se tratan con antibióticos. Las cepas de Clamidia trachomatis se dividen en 3 biobars y después estas se subdividen en serobars. Las biobars son variantes que difieren fisiológica o bioquímicamente, digamos, de otras cepas de la misma especie. Y las serobars son una subdivisión de una especie o subespecie que se distingue fundamentalmente por sus antígenos. Es antigénica la división. Las 3 biobars que distinguimos de Clamidia trachomatis son la biobar del tracoma, que es con sus serobares de la A a la C, que es la que produce la infección ocular, que es la principal causa de ceguera no congénita en países subdesarrollados de África subsahariana y del sudeste asiático. Y después tenemos la biobar del tracto genital, que son las serobars de la D a la K, que es una de las bacterias más prevalentes de las infecciones de transmisión sexual, que es la que vemos nosotros hoy, y también produce infección genital la biobar del linfogranuloma venéreo, con sus serobars L1, L2 y L3, que causa infección invasiva, urogenital o anorrectal, y que es un agente que en los últimos años ha aumentado su prevalencia, especialmente en la población de pacientes HIV positivos, sobre todo en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Incluso esto ha ocurrido en nuestro país. Clamidia trachomatis es una de las principales causas de infección genital que cursa con secreción genital purulenta. De las muestras estudiadas durante los últimos años en la red de laboratorios que vigila ETS en Argentina, que son bastante más de 50.000 muestras, el 8.2% fue positivo para clamidia. Si analizamos de la positividad por laboratorio, quiénes fueron los positivos por género, durante el año 2018, vemos que la gran mayoría de los positivos para clamidia corresponden a mujeres, el 82%, y un 18% a varones. Esto es lo opuesto de lo que ocurría con gonococo. Y si tomamos los positivos para clamidia en pruebas de laboratorio y evaluamos los grupos etarios, vemos que el intervalo de 15 a 24 años o 25 a 34 años son los más afectados por esta bacteria. En realidad es en quienes más se ha detectado. Bien, en relación al linfogranuloma venéreo, que dijimos que en otros países, como en Estados Unidos, ha habido un aumento de casos, también ocurre en Argentina. Hasta el año 2017 no se habían documentado casos de linfogranuloma venéreo locales, pero desde fines de ese año y hasta el 2018 se habían detectado 33 casos.
En el 40% de esos casos, además, había coinfección con VIH y una o más ITS, sobre todo gonorrea y también sífilis. Esto hizo que se generara una alerta epidemiológica y comenzara la vigilancia más exhaustiva del linfogranuloma venéreo. Y desde 2018, los casos probables o confirmados se notifican a través del Sistema Nacional de Vigilancia. En 2018 y 2019 se han reportado 41 casos de linfogranuloma venéreo. Una de las peculiaridades de la clamidia es su ciclo vital, que es diferente al de otras bacterias, porque esta atraviesa por dos formas diferentes. Una son los cuerpos elementales, que es la forma extracelular de la clamidia y la forma infectante, la que se une a la célula huésped, y la forma intracelular, que son los cuerpos reticulados, que es la forma en la que la bacteria se replica y como la encontramos dentro de la célula huésped. Ambos tipos tienen distinta morfología y distintas funciones que se pueden deducir de su perfil fenotípico, de las proteínas que sintetizan ambas formas, que van a estar obviamente orientadas a la función que desempeñan. Los cuerpos elementales no se replican, sino que son la forma de resistencia, parecido a lo que son las esporas de la bacteria. Tienen, por lo tanto, varios elementos que los hacen más resistentes al estrés y a factores extracelulares como la presión osmótica y una pared gruesa. Utilizan como fuente de energía la glucosa 6-fosfato y son la forma que va a tomar contacto con la célula huésped para infectarla. Los cuerpos reticulados, en cambio, sí replican su material genético y el perfil de proteínas, es decir, el fenotipo que expresan, es especializado en la adquisición de nutrientes y de ATP de la célula huésped. Y, por supuesto, también sintetizan muchas proteínas relacionadas con los ribosomas para la síntesis proteica y los transportadores de nucleótidos y de otros nutrientes. Las manifestaciones clínicas de clamidia van a estar dadas en los órganos que la bacteria puede infectar. Estos son el urotelio de la mucosa de la uretra, el endocervix, el endometrio, las trompas de falopio, el ano, el recto, la conjuntiva y también las células respiratorias en el caso de la clamidiófila. En los varones, el cuadro clínico característico es la uretritis, y la mayor parte de ellos presenta síntomas asociados a la infección. Alrededor del 75% son sintomáticos. ¿Cuáles son estos síntomas? La descarga, que se observa a través del meato, puede también dar disuria. Y esto es indistinguible de la uretritis gonocócica. Por eso, como hemos mencionado, en general las uretritis se tratan con un doble esquema antibiótico que incluye el tratamiento del gonococo y de la clamidia. En las mujeres, como otras enfermedades de transmisión sexual, la mayor parte de los casos, es decir, casi el 80%, no presenta síntomas asociados a la infección. Da inflamación del cuello del útero, endometritis, puede dar salpingitis también y uretritis, aunque es mucho menos frecuente. ¿Qué ocurre? Muchas veces o los síntomas no aparecen o son síntomas inespecíficos como puede ser el dolor abdominal. O una descarga transitoria, purulenta, vaginal, que pasa desapercibida por la paciente o es interpretada como de otro origen por el médico que la trata. Esto lo que hace es exponer a las mujeres entonces a un mayor número de casos de infecciones no tratadas o insuficientemente tratadas que las predispone entonces también a tener más complicaciones. Que además fijémonos en los órganos que afecta, como el endometrio, las trompas de falopio, con las consecuencias graves, sobre todo a nivel reproductivo, que es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. En los niños, en los neonatos, en realidad, puede adquirirse la clamidia a través de su paso por el canal de parto y dar la neumonía del lactante o la conjuntivitis. También en aquellos pacientes que practican sexo anal puede haber proctitis
y es muy poco frecuente, pero hemos mencionado que el linfogranuloma venéreo también puede ocurrir en nuestro país, que es una infección por otras serovariedades de clamidia. ¿Cuál es el problema entonces que podemos observar a simple vista de la clamidia? Es que muchos pacientes son asintomáticos y esto no solo genera consecuencias en su salud individual, como son las complicaciones, sino que además se transforman en reservorios para la transmisión. Una de las complicaciones más severas de la infección del tracto genital por Clamidia trachomatis es la enfermedad pélvica inflamatoria. Esta entidad hace referencia a la inflamación crónica, aguda o crónica, que presentan los genitales internos como consecuencia de una infección en general de transmisión sexual. Los órganos que se pueden afectar son las trompas de falopio, que eso serían lo que hemos mencionado como salpingitis en la diapositiva anterior, puede generar la infección e inflamación del endometrio, que es la endometritis, y así con el resto de los órganos de la pelvis menor. A veces la presentación es aguda, con mucha sintomatología, e incluso las pacientes presentan una peritonitis asociada y puede requerirse hasta una cirugía para resolver el cuadro. Y en otras ocasiones, que son la mayoría lamentablemente, cursa de manera asintomática o pausisintomática, o con síntomas inespecíficos, como son, por ejemplo, el dolor recurrente en el abdomen inferior. Esto hace que no se diagnostique y por ende no se trate y la inflamación continúe y genere más daño tisular. El embarazo ectópico como complicación y la infertilidad como complicación de la infección por Clamidia trachomatis son consecuencia de esta enfermedad pélvica inflamatoria. En general se atribuye a la obstrucción tubaria que se produce por la inflamación que genera la clamidia en el epitelio que reviste la trompa de falopio e incluso las adherencias que hacen que deje de ser permeable. Si bien no está del todo claro el mecanismo por el cual esto ocurre, se han postulado distintas teorías. Una de ellas es que hay reiterados episodios de infección, porque como sabemos, clamidia no deja inmunidad duradera y que prevenga nuevos episodios. Y en estos episodios de infección se destruye el tejido y se genera una inflamación crónica que puede dar esas sinequias en la luz de la trompa. También se cree que puede haber un mecanismo de hipersensibilidad. Se ha documentado que una de las proteínas de la clamidia, una proteína de la superfamilia de las de shock tóxico, que expresa la clamidia cuando está en situaciones de estrés, que tiene mucha homología con las proteínas humanas, podría estar implicada en el mecanismo de hipersensibilidad que genera la inflamación crónica de la trompa. Por todo esto, el tratamiento, el screening, digamos, y el tratamiento de la clamidia son fundamentales para preservar la fertilidad en las mujeres jóvenes. ¿A quiénes debemos solicitar test diagnóstico para clamidia? Por lo que hemos mencionado hasta ahora, es muy frecuente que las infecciones sean asintomáticas, especialmente en mujeres, y sabemos que las complicaciones a largo plazo son relevantes, sobre todo las que atañen a la fertilidad. Por eso, muchas autoridades sanitarias han implementado algunos sistemas de screening de clamidia, sobre todo en población de riesgo. No hay duda de que los pacientes sintomáticos, sea con uretritis o cualquiera de los síndromes clínicos que hemos descrito, hay que solicitar el test diagnóstico para clamidia. Pero la pregunta de más difícil respuesta es a quiénes de los asintomáticos solicitarles el test. Ha habido países que implementaron la detección universal, digamos, y otros en los que solamente se testean los sintomáticos. Y la situación de mejor equilibrio, digamos, y de mejor valoración riesgo-beneficio parece ser que es la de solicitarlo en los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son las mujeres menores de 25 años, las embarazadas, las mujeres que tienen varias parejas sexuales o que han sido diagnosticadas con otras enfermedades de transmisión sexual recientemente,
Y en el caso de los varones está recomendado en la población de hombres que tienen sexo con hombres, o que también hayan tenido el diagnóstico de una ETS recientemente. Todos los pacientes que tengan diagnóstico positivo depende de la recomendación de la autoridad sanitaria, pero hay que evaluar que exista una curación clínica en principio, y después si se pide el test de cura o no, bueno, dependerá de cada situación y de las recomendaciones en cada lugar. Tener presente que como la técnica que se utiliza para diagnóstico de clamidia en general es una amplificación de ácidos nucleicos, si se hace muy precozmente el test de cura, puede dar positivo aunque los microorganismos no sean viables. Así que de realizarse, tiene que hacerse a partir de las 6 semanas para evitar los falsos positivos. Hay varias herramientas de diagnóstico de clamidia trachomatis, pero por su sensibilidad en los últimos años la técnica indicada es la de amplificación de ácidos nucleicos. Las muestras sobre las que se puede aplicar son la orina, que en el hombre con infección uretral es la muestra de elección, y también se puede tomar una muestra a través del hisopado de la uretra, que es una muestra más invasiva, ¿no? Porque requiere el procedimiento del hisopado. En la mujer la orina tiene menos sensibilidad que en el varón, se recomienda más la muestra endocervical o vaginal, o ambas en general, para estudiarlo. Y la muestra rectal tiene menos sensibilidad, pero también es válida en ambos huéspedes. El tratamiento de la infección por clamidia se realiza con antibióticos. La acitromicina y la doxiciclina son los agentes que se utilizan en el tratamiento de elección, y como alternativas encontramos a la eritromicina y la levofloxacina, entre otras. ¿Por qué indicamos el tratamiento para clamidia? Porque queremos tratar el cuadro infeccioso y con esto evitar las complicaciones como son la enfermedad pélvica inflamatoria y la infertilidad asociada a este cuadro. También porque queremos evitar la transmisión sexual del paciente que tiene la clamidia a otras parejas sexuales que todavía no estén infectadas, y tratando a la pareja o las parejas sexuales del paciente que es positivo, lo que vamos a hacer es evitar las reinfecciones de nuestro paciente. Recordemos que clamidia no deja inmunidad protectora, por lo tanto es bastante común que si la pareja no se ha tratado, si la pareja sexual no se ha tratado, el paciente va a volver con síntomas después de un tratamiento apropiado, y esto no es por una falla por el antibiótico que le hemos indicado, sino porque ha habido una reinfección a partir de su pareja sexual no tratada. También cuando hacemos el tratamiento en el embarazo, lo que evitamos es la transmisión al neonato. El tratamiento de la infección por clamidia se realiza con antibióticos. La acitromicina y la doxiciclina son los agentes que se utilizan en el tratamiento de elección, y como alternativas encontramos a la eritromicina y la levofloxacina, entre otras. ¿Por qué indicamos el tratamiento para clamidia? Porque queremos tratar el cuadro infeccioso y con esto evitar las complicaciones como son la enfermedad pélvica inflamatoria y la infertilidad asociada a este cuadro. También porque queremos evitar la transmisión sexual del paciente que tiene la clamidia a otras parejas sexuales que todavía no estén infectadas, y tratando a la pareja o las parejas sexuales del paciente que es positivo, lo que vamos a hacer es evitar las reinfecciones de nuestro paciente. Recordemos que clamidia no deja inmunidad protectora, por lo tanto es bastante común que si la pareja no se ha tratado, si la pareja sexual no se ha tratado, el paciente va a volver con síntomas después de un tratamiento apropiado, y esto no es por una falla por el antibiótico que le hemos indicado, sino porque ha habido una reinfección a partir de su pareja sexual no tratada. También cuando hacemos el tratamiento en el embarazo, lo que evitamos es la transmisión al neonato. Continuamos la presentación con la descripción de otro agente frecuente en las infecciones de transmisión sexual, que es el herpes simple tipo 2, que es el agente etiológico del herpes genital. El virus del herpes simple tipo 2 pertenece a la familia de los herpesvirus y comparte con todos ellos las características morfológicas. Todos estos virus son virus envueltos que tienen una envoltura lipídica con glicoproteínas. El material genético está contenido en una molécula de DNA bicatenario
que se encuentra por dentro de la cápside icosaédrica, y entre la cápside y la envoltura encontramos el tegumento, que es una sustancia amorfa en la que pueden estar presentes algunas proteínas y enzimas que son relevantes en las primeras etapas de la patogenia del virus. Esta familia es una gran familia donde encontramos muchos virus que van a ver a lo largo de la cursada, como son el virus de la varicela zoster, que es el que produce la varicela, o el citomegalovirus. Las infecciones genitales por virus herpes, si bien pueden ser producidas también por el virus del herpes simple tipo 1, la gran mayoría las produce el herpes simple tipo 2, especialmente aquellas que presentan recurrencia, que es una de las características de las infecciones producidas por estos virus. El genoma del herpes virus tipo 2 codifica más de 80 proteínas que han sido identificadas, que cumplen un rol en la replicación de su material genético, en el metabolismo de los ácidos nucleicos, en las modificaciones posttraduccionales de las proteínas, como son las quinasas, y obviamente también las proteínas estructurales con las que forma la cápside viral. El virus ingresa a la célula huésped por fusión. Para que la fusión se pueda producir, primero debe haber interacción entre las glicoproteínas de la envoltura del virus herpes y receptores celulares. Los receptores celulares que se han identificado en estas interacciones son el heparansulfato y la nectina tipo 1, entre otros, y las glicoproteínas involucradas en estas interacciones son la glicoproteína B, C y en una segunda etapa la glicoproteína D. Estos receptores celulares se encuentran en las células de los epitelios mucosos y de los epitelios en general, y también están presentes en las neuronas sensitivas. El virus del herpes simple no va a infectar solamente las células epiteliales, sino que también presenta un neurotropismo y por eso produce infección en las neuronas sensitivas. Una vez que el virus ha tomado contacto con la célula epitelial y sus receptores se han acoplado a los receptores celulares, se produce la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática de la célula huésped. Y esta fusión deja como resultado la liberación de la nucleocápside del virus y del tegumento hacia el interior de la célula. Muchas proteínas de este tegumento ayudan a la migración de la nucleocápside viral a través de los microtúbulos al núcleo de la célula huésped. La mayoría de los procesos de replicación del virus se producen a nivel del núcleo, utilizando parte de la maquinaria enzimática de la célula. Cuando la nucleocápside llega a la membrana nuclear externa, su material genético es transportado a través de los poros de esta membrana hacia el interior del núcleo. Y en el núcleo se lleva a cabo la replicación y la transcripción y el ensamble de la nucleocápside. La síntesis proteica se produce en el citoplasma y el ensamblaje del virión, como dijimos, se produce en el núcleo y egresa por exocitosis, llevándose parte de la membrana plasmática de la célula que ha infectado. Parte de las enzimas que vienen en el tegumento del virus tienen como función inhibir desde etapas precoces de la infección en la célula la síntesis proteica de la célula huésped, lo que permite que todo el metabolismo de la célula infectada se dedique a la síntesis de proteínas virales y no de las proteínas de la célula huésped. Esto lo logra a través de enzimas que degradan los ARN mensajeros libres en el citoplasma de la célula huésped. El virus del herpes simple se puede replicar de dos maneras. Por un lado, lo puede hacer en lo que se llama la fase lítica, que es lo que ocurre en las células epiteliales, en donde inhibe la transcripción de la célula huésped, o lo puede hacer de manera latente, que es lo que ocurre en las células de los ganglios sensitivos. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, el virus del herpes simple tiene capacidad de infectar las neuronas sensitivas. Se ha observado que en estas células, en las células nerviosas, existe un número muy limitado de transcripción de ARN viral, es decir, cambia el perfil de expresión de los genes del herpes simple. Se observó que hay un gen, que es el gen LAT, que codifica un ARN mensajero pequeño, que sería fundamental en la regulación de la expresión del resto de los genes involucrados en la replicación viral.
Aparentemente, el gen LAT lo que hace es silenciar los genes líticos del herpes simple y reprimir aquellos genes temprados involucrados en la replicación y en la transcripción de las proteínas virales. Esta situación de latencia también favorece la evasión inmunitaria, ya que hay mucho menos expresión de proteínas virales en la superficie de la célula que está infectando y por lo tanto esto permite evadir los mecanismos de respuesta inmune inespecíficos y específicos. De la latencia puede pasar a la reactivación el virus. Aparentemente existen algunos mecanismos que le permiten censar al virus cuando hay algún mecanismo proapoptótico, como los que generan la injuria celular en marcha, el virus comienza a replicarse nuevamente, se forman los viriones y estos viriones se transportan a lo largo del axón de manera anterógrada para ingresar a las células epiteliales que tienen contacto con esa terminal axonal y posteriormente, bueno, replicarse en un ciclo lítico en estas células. ¿Cuáles son las situaciones que pueden gatillar ese paso de la fase latente a la fase de expresión de mayor número de genes en las neuronas? Cualquiera que genere injuria celular, como podemos citar la hipoxia, la radiación, muchos de estos se han podido reproducir en el laboratorio. Y en el caso de los pacientes, esto se observa también cuando hay un deterioro de la inmunidad celular, que es fundamental para el control de las infecciones por los virus del grupo herpes. Esta característica del virus del herpes simple tipo 2 es lo que le permite establecer infecciones latentes o las que se llaman persistentes latentes, que permiten que el virus pueda reactivarse de su latencia y con cada reactivación producir recurrencias que pueden ser clínicas o subclínicas. Esto es muy importante porque, como hemos descrito, cuando suceden estas reactivaciones, el virus se replica a nivel de las células epiteliales y por ende puede transmitirse, sea que esta replicación tenga manifestaciones clínicas, como pueden ser las úlceras que produce el herpes simple, o también cuando esto no ocurre. De hecho, alrededor del 75% de los pacientes que son asintomáticos tienen capacidad de excretar virus y por ende de transmitirlo. Bien, la transmisión del virus es por contacto sexual, de piel y mucosas oral y anogenital, y también puede haber transmisión perinatal. La mayoría de las personas que están infectadas desconoce su diagnóstico, pero en cada recurrencia que se asocia a reactivación pueden transmitir el virus. De hecho, la transmisión ocurre muchísimas veces en asintomáticos. Como es una infección latente, esta transmisión puede ocurrir durante toda la vida del individuo infectado. El mecanismo por el cual el virus del herpes simple infecta a otras células es lo que se conoce como sinapsis virológica. Los viriones que se liberan por exocitosis infectan a las células vecinas a través de interacciones célula-célula con las células adyacentes. Y esto ocurre no solamente con otras células epiteliales, sino que también es utilizado por el virus para la propagación hacia células del sistema nervioso autónomo y las células de las neuronas sensitivas, y también para la infección de las células del sistema inmune como los linfocitos T. Este tipo de mecanismo permitiría que el virus evada los efectores moleculares inmunes solubles como el complemento y los anticuerpos neutralizantes. Y esto tendría correlación con el hecho de que títulos elevados de anticuerpos contra el herpes 2 no se correlacionan con una menor gravedad de la enfermedad causada por este virus. En esta diapositiva vemos un resumen de lo que ocurre en la infección por el virus del herpes simple. El virus ingresa a través de microtraumatismos en la piel o mucosas. Cuando ingresa va a infectar inicialmente las células epiteliales de la epidermis y de la dermis, donde se va a multiplicar en su fase lítica. Los virus son liberados de la célula e infectan las células vecinas, otras células epiteliales,
y también las células del tejido nervioso, tanto las del sistema nervioso autónomo como las de las células sensitivas. En las células del sistema nervioso, el virus va a pasar a su fase latente. Esto es lo que acá se describe como que se acantona en los nervios próximos o aferentes de la zona en la que ha producido la infección. En el caso del herpes genital, esto ocurre a nivel sacro. Por distintos estímulos, que pueden ser la injuria celular o una disminución de la inmunidad celular, se van a producir reactivaciones desde ese estado de latencia y esas reactivaciones generan una recidiva. En esa recidiva el virus entonces va a volver a replicarse en la célula nerviosa y va a viajar a lo largo de los axones de vuelta hacia la piel para formar nuevas vesículas que infecten nuevamente las células epiteliales. Esa recidiva puede ser sintomática o puede no ser sintomática. La sintomática es la que forma vesícula, como vemos en la parte superior del gráfico, y la asintomática es donde no forma vesículas. En ambas situaciones hay replicación viral, liberación de virus y por ende es posible la transmisión. Las úlceras genitales múltiples con adenopatía satélite son la principal manifestación de la primoinfección por el virus del herpes simple tipo 2. Durante el primer episodio también puede aparecer disuria e incluso el virus puede detectarse en orina en esos casos. Y también se ha descrito la cervicitis, en cuyo caso va a presentar también la paciente secreción vaginal purulenta y hemática. Es ocasional, pero está descrito que el virus del herpes puede producir salpingitis y endometritis, y en el varón prostatitis, y en los pacientes que practican sexo anal puede producir proctitis. La recurrencia es una de las principales características de esta enfermedad, y en general durante las recurrencias los síntomas del herpes son mucho más leves. Característicamente hay pródromos que son parestesias, sensaciones de hormigueo o incluso dolor, describen algunos pacientes, que aparecen 1 o 2 días antes de que se presente la úlcera a nivel genital. Y durante las recurrencias, en general el número de lesiones es mucho menor que en la primoinfección. Si en la primoinfección hubo 10 lesiones, en la recurrencia aparecerán 1 o 2 úlceras solamente. Y a diferencia de la primoinfección, las recurrencias suelen ser de un solo lado, las lesiones. ¿Quiénes presentan recurrencia? El 90% de los pacientes que han tenido una primoinfección sintomática van a tener recurrencias con manifestaciones clínicas. Y casi el 100% de los pacientes van a tener reactivaciones virales, aunque no tengan manifestaciones clínicas asociadas. La cantidad de recurrencias por año está en alrededor de 4 episodios durante los primeros años. Esa es la mediana en realidad de la recurrencia del herpes virus tipo 2 a nivel genital. Y característicamente esto empieza a disminuir a partir de los 3 o 5 años luego de la primoinfección. Es por esto importante asesorar a los pacientes con herpes genital y hacer hincapié en la posibilidad de infectividad por la excreción viral que se da en las recurrencias aún subclínicas, para que se puedan implementar estrategias para disminuir el riesgo de transmisión a las parejas sexuales. Incluso esto también es importante, por ejemplo, en las parejas que son discordantes en cuanto a su serología de herpes y están buscando un embarazo, por el riesgo que puede haber de transmisión vertical del virus del herpes si la infección la padece la mujer embarazada, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Se han identificado una serie de mecanismos que le permiten al virus del herpes simple evadir la respuesta inmune innata del huésped. Uno de ellos está mediado por proteínas virales tempranas que inhiben el factor regulatorio de interferones y con esto interfieren con la respuesta celular mediada por interferón, que es de vital importancia en la inmunidad innata para las infecciones virales. Por otro lado, su capacidad de modular la apoptosis celular también le permite contrarrestar este proceso en las células infectadas. Sabemos que una manera por la cual las células infectadas por virus evitan la diseminación de los patógenos en el tejido es a través de la muerte celular programada. El virus del herpes simple
codifica determinantes que bloquean los procesos que conducen a la apoptosis, sean estos procesos intrínsecos o extrínsecos. Y con esto, al permitir la sobrevida de la célula que están infectando, también garantizan su replicación y la infección a las células vecinas. Un tercer punto es su capacidad de interferir con la función del complemento. Tanto el virus del herpes simple 1 como el 2 modulan negativamente la actividad de los componentes inmunes innatos a través de las glicoproteínas de superficie. Estas tienen capacidad de contrarrestar el efecto del complemento del huésped en la superficie del virus, en la envoltura del virus. La glicoproteína C interviene específicamente con la función de C5, que es un elemento muy importante para la actividad antimicrobiana de este componente del sistema inmune. Con esto, la glicoproteína C impide que se forme el complejo de ataque de membranas en la envoltura del virión, y eso permite incrementar la viabilidad del virus cuando éste se encuentra en el medio extracelular. El cuarto punto es la capacidad que tienen los virus herpes de modular la actividad de las células natural killer. El virus del herpes simple impide la presentación de moléculas similares al complejo mayor histocompatibilidad en la superficie de la célula infectada, para así evadir la presentación del ligando a células natural killer, y con esto evita la actividad citotóxica de esas células. También, por otros mecanismos, inducen la apoptosis de los natural killer. El virus del herpes simple también es capaz de evadir la respuesta inmune adaptativa del huésped. Las glicoproteínas E de la superficie del virus, que están presentes tanto en el herpes 1 como en el herpes 2, tiene capacidad de interferir con la función de las inmunoglobulinas G. Por lo tanto, uno de los mecanismos es la evasión de la respuesta inmune humoral. También la interferencia con la función de las células dendríticas le permite al virus evadir la respuesta inmune adaptativa. Tiene capacidad de inducir apoptosis en las células dendríticas. También se han estudiado en modelos animales que es capaz de impedir su activación, y también la de los linfocitos T, y también produce una inhibición de la maduración de los autofagosomas de las células dendríticas. Además, es capaz de infectar a estas células y hacerlas más susceptibles a la actividad citotóxica de los natural killers. En relación a la respuesta T, los virus del herpes pueden interferir con la presentación de los antígenos derivados de sus proteínas mediante el bloqueo de unas moléculas de la célula huésped que se llaman TAP, que cumplen un rol en el transporte de los antígenos virales procesados. Estas proteínas TAP se encuentran en la interfaz entre el citoplasma y el retículo endoplasmático, y son muy importantes en los pasos que median la transferencia de los antígenos virales desde el citoplasma a las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad en la membrana. También el virus herpes puede modular negativamente la proliferación de las células T mediante acción directa de las glicoproteínas de superficie. En esta diapositiva vemos un resumen de los test diagnósticos que podemos utilizar para hacer diagnóstico etiológico del herpes simple en una infección genital. A la izquierda, en esta tabla, se resumen algunos de los test diagnósticos. Esta es una tabla que ustedes van a encontrar en uno de los libros, la bibliografía obligatoria. Una de las herramientas es el examen directo al microscopio, a través de un frotis que se llama frotis de Zank, en el cual se obtienen de la lesión, de la úlcera que produce la infección por herpes, células que tienen más rédito cuanto más húmeda es la lesión, y si está en la etapa de vesícula mejor todavía. Y eso simplemente se observa con una tinción de GIEMS al microscopio óptico, y ahí se pueden ver los cambios citopáticos que genera el virus. En general lo que se observa son los in-sitios, y eventualmente también se pueden encontrar los cuerpos de inclusión nuclear, que son por estos desplazamientos de la cromatina que genera el virus herpes dentro de los cambios citopáticos que generaba en la célula infectada. El cultivo celular es una herramienta de diagnóstico que no está disponible a nivel asistencial. La detección de antígenos puede ser útil por inmunoanálisis
y antes se usaba el líquido cefalorraquídeo, pero la biología molecular ha reemplazado esta técnica de diagnóstico y la detección del material genómico en las muestras clínicas es hoy en día la principal herramienta de diagnóstico directo, sobre todo en las infecciones diseminadas y en las infecciones del sistema nervioso central. Si no, el citodiagnóstico es una herramienta muy útil. Los anticuerpos también son algo que encontramos disponible, pero no es tan útil en la evaluación del episodio agudo, sobre todo en la primoinfección, porque muchas veces pueden ser positivos los anticuerpos porque todavía no se han formado en la primoinfección. Sí en las recurrencias, si el diagnóstico no es claro de que sean infecciones por herpes, de que sea una infección por herpes lo que presenta el paciente, que tiene úlceras recurrentes, los anticuerpos pueden ayudar a este diagnóstico. Y en ese caso hay que pedir anticuerpos específicos para identificar el herpes 1 o el 2. A la derecha vemos entonces los cuerpos de inclusión y una célula gigante multinucleada que, como mencionamos, son los efectos que produce el virus en la célula que infecta. El aciclovir es la droga que se utiliza para tratar el herpes genital. El objetivo del tratamiento es disminuir la morbilidad que se da asociada a las recurrencias o en la primoinfección por el virus herpes, ya que, como hemos descrito, son lesiones dolorosas. Este fármaco, el aciclovir, es un análogo nucleosídico que es sustrato de la fosforilación por una timidinquinasa viral que lo que hace es fosforilar en las células que están infectadas por el virus el aciclovir para transformarlo en aciclovir monofosfato. Después otras enzimas celulares fosforilan nuevamente al aciclovir monofosfato hasta convertirlo en trifosfato, que actúa como un inhibidor competitivo de la ADN polimerasa viral. Se incorpora a la cadena e interrumpe su formación. Si bien se ha documentado la resistencia al aciclovir, esto ocurre en situaciones muy puntuales y en huéspedes especiales, ¿no? En inmunocomprometidos severos en general que han utilizado durante mucho tiempo aciclovir en modo de profilaxis o para tratamientos prolongados. El valaciclovir tiene como ventaja que tiene mejor biodisponibilidad que el aciclovir y por esto permite una posología más cómoda que el aciclovir, que en general son varias tomas. Hay distintas presentaciones de aciclovir. Está su formulación para administración intravenosa que se usa en las infecciones graves, como son las encefalitis herpéticas, que son producidas por herpes 1 en general, y en las formas diseminadas que ocurren sobre todo en huéspedes especiales. Es decir, el aciclovir es la droga, pero la forma de presentación que utilicemos y la dosificación va a depender del escenario clínico. Lo utilizamos, como dijimos al principio, para reducir la morbilidad del episodio, sobre todo en la primoinfección, que es donde hay más lesiones y más compromiso de la piel y las mucosas. En las recurrencias también se puede utilizar y en algunos casos, cuando las recurrencias son muy frecuentes e interfieren con la calidad de vida del paciente, también se pueden utilizar a modo de profilaxis con una dosis diaria. Excepcionalmente también puede utilizarse en parejas serodiscordantes durante algún periodo de tiempo, como puede ser la búsqueda de un embarazo, para prevenir la transmisión, por ejemplo, a la mujer embarazada si esta es negativa y la pareja es positiva, ¿no? O durante el embarazo o durante la búsqueda del embarazo. En relación a la prevención de la infección por herpes genital, lo que tenemos que hacer es asesorar al paciente sobre los mecanismos de transmisión. Los métodos de barrera cumplen un rol en disminuir la transmisión y, por supuesto, se aconseja que no tengan relaciones mientras tienen el episodio florido, ¿no? Pero recordemos que el herpes simple en sus reactivaciones, incluso en las subclínicas, produce excreción viral y contagia. De hecho, la mayor parte de los contagios se producen durante las recurrencias asintomáticas de los pacientes. Como mencionamos recién, el aciclovir podría cumplir algún rol en algunas situaciones en especial para disminuir la transmisión del virus.